la música y de la plástica, donde también ha habido poesía, a reflexionar sobre el papel de las humanidades, la importancia de la literatura y la necesidad de las palabras. Cuando me ofrecieron desde el sindicato PIDE, mis compañeros, que presentara a Juan José Millás, lo primero que me asaltaron fueron mis miedos y mis inseguridades. Miedos y inseguridades porque, en primer lugar, pensaba, ¿cómo voy a presentar a Juan José Millás, cuya trayectoria habla por sí sola? Su recorrido como novelista, como articulista, como columnista, como colaborador de la cadena SER y del País, habla por sí solo. Y en segundo lugar, porque tan solo tenía 5 minutos para analizar una trayectoria que obviamente no cabe en esta presentación. Pero lo vamos a intentar. Juan José Millás, como narrador, tiene novelas que forman parte del canon académico de los profesores de secundaria, Papel mojado. Destaca también, sobre todo, por su trilogía de La soledad. La soledad era esto o El desorden de tu nombre. La soledad era esto, que además obtuvo el premio Nadal. Dos mujeres en Praga, premio Primavera. Y en el año 2007, si no recuerdo mal, El Mundo, premio Planeta y premio Nacional de Narrativa. Su última novela de este mismo año, Que nadie duerma, creo que va por la 4ª edición. No me equivoco ni exagero si os digo que Juan José Millás es el columnista de nuestro país. Esta misma mañana, como cada viernes, en El País apareció una columna suya que reflexionaba sobre la nacionalidad, sobre la poca importancia que tiene ser español o francés, porque al final solo depende de un lugar y del azar. De hecho, los bebés, así comienza la columna de Juan José Millás, los bebés cuando nacen no saben que son españoles y tampoco las personas que van a los geriátricos saben que son españoles porque ya lo han olvidado. Tanto las columnas, los artículos, como los reportajes y la crítica a través de una foto pueden leerse en Anticuentos o en El ojo de la cerradura. También ha colaborado con Gemma Nierga, primero en La Ventana y luego en Hoy por Hoy. Pero como estamos en un congreso educativo, en un congreso que quiere revalorizar las humanidades, porque sin humanidades se pierde esa humanidad que los seres humanos deberíamos tener, valga la redundancia de la redundancia, quiero destacar una anécdota que tuve con Juan José Millás hace 2 años. Estaba con mis alumnos enseñándoles el Thyssen, porque estábamos explicando el surrealismo y nada mejor que el surrealismo en la literatura para observar el Guernica de Picasso. Y de repente, saliendo del metro, me encontré a Juan José Millás. Y Juan José Millás había aparecido antes en mis clases. ¿Por qué? Porque en el año 2016, entre el 21 y el 26 de agosto, Juan José Millás hace una serie de artículos donde reflexiona sobre la literatura y la vida. Desde que leí esta entrega, que os recomiendo a todos leer, siempre he utilizado uno de los ejemplos que él ponía en clase. ¿Cuál es ese ejemplo? Preguntarle a los alumnos quién es más peligroso, el que lee Madame Bovary o el que se emborracha un fin de semana e introduce silicona en una cerradura. Obviamente, cuando se lo preguntamos a los alumnos, lo tienen claro. Sin embargo, Juan José Millás, por eso es Juan José Millás y por eso está en un congreso educativo, le da la vuelta. ¿Por qué? Porque el que ha introducido la cerradura con la silicona está dándole sentido al Ministerio del Interior y a la policía, al sistema. Mientras que el que lee Madame Bovary con 16 o con 17 años, lo único que hace es empezar a conocer el mundo que está formado por palabras. Y ese espíritu crítico nunca será coartado, o al menos el sistema lo tendrá más difícil. Ese ser ha empezado a leer y a leerse, que es construir una identidad y que nada tiene que ver con la nacionalidad que hoy aparece en la columna. Solamente me queda darle las gracias a Juan José Millás por ser un escritor necesario y agradecerle que haya pasado estos 2 días en Extremadura, porque aquí, Juan José, ya en el plan de fomento, cuando estuviste hace unos años, imagino que te diste cuenta, aquí se te quiere mucho. Gracias. Buenos días, muchas gracias y feliz congreso. Me llaman con frecuencia profesores de enseñanza media para que acuda a sus centros de trabajo e intente convencer a sus alumnos de que lean. ¿De que lean qué? Pregunto.
cualquier cosa, pero sobre todo que lean novelas. A mí me prohibieron las novelas cuando era adolescente. Las leía debajo de las sábanas, sujetando con los dientes la linterna con la que mi padre me miraba en la garganta cuando teníamos anginas. Mi padre no era médico, nos veía en la garganta por vicio. Tampoco yo era un lector profesional, me asomaba a la boca de los libros por una inclinación morbosa. Jamás pensé que esa actividad formara parte de mi educación, aunque más tarde comprendería que se empieza a leer por las mismas razones por las que se empieza a escribir, para comprender el mundo. Iremos por partes, pero permítanme de entrada una butad que explica, pese a su frivolidad aparente, algo de lo que nos ocurre. La condición indispensable para leer, miren ustedes, es estar mal, estar jodido. El lector, como el escritor, nace del conflicto. Sin conflicto no hay escritura ni lectura. El conflicto al que me refiero nace de las dificultades con la realidad. Leemos y escribimos porque algo no funciona entre el mundo y nosotros. El conflicto no desaparece al leer o al escribir, pero se atenúa de manera notable. La página del libro literario, quiero decir, de la novela, del poema, del buen ensayo, tiene dos caras. En una se mira el escritor y en la otra el lector, aunque los dos buscan lo mismo. Un espejo que les devuelva de sí mismos y de la realidad una imagen menos fragmentada que la que tienen en su interior. Tanto en uno como en otro, tanto en escritor como en lector, son bichos raros, personas difíciles, que sufren desacuerdos graves con lo que les rodea. Y esos dos bichos raros se encuentran ahí, en el libro, que es un lugar con dificultades también para abrirse camino. Un callejón, diríamos. Allí es donde se encuentran. El libro ha tenido siempre algo de callejón frecuentado por personas huidizas, con tendencia, como decíamos, a las actividades clandestinas. En ese sentido, y ahora viene la parte más aparentemente escandalosa de la butad, una de las cosas que más daño han hecho a la lectura es el consenso respecto a sus virtudes. Cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, la lectura no estaba bien vista. Los niños y los jóvenes lectores dábamos un poco de miedo a nuestros padres y a nuestros profesores. Ese miedo de los otros nos confirmaba que estábamos en el buen camino. Por haber, había hasta una lista, una bendita lista de libros prohibidos por el Vaticano, que eran, lógicamente, los que con más ansia buscábamos. Nos dice, hoy, en cambio, todo el mundo asegura que leer es bueno. Nos dicen los padres, nos dicen los profesores, y lo diría, si le preguntáramos, el ministro del Interior. Con franqueza, si yo fuera adolescente, ni me acercaría a una actividad ensalzada por mis padres, por mis profesores y por el ministro del Interior. Creo que me entregaría a los videojuegos que producen aún mucha inquietud en las personas mencionadas. Concluida la butad, seguimos con el relato. Me llaman de los institutos de enseñanza media, decía, y yo acudo, no siempre con el mismo ánimo, para explicar a los jóvenes que la lectura es ya una de las pocas actividades transgresoras en una sociedad en la que prácticamente todo está permitido. O peor aún, en una sociedad que es muy permisiva con lo que se debería prohibir y muy prohibitiva en asuntos que carecen de importancia. Les explico que en los lunes por la mañana, cuando salgo a pasear por el parque cercano a mi domicilio, veo indefectiblemente rotos los cristales de 3 o 4 marquesinas de autobuses y arrancadas las puertas de alguna cabina telefónica. Son destrozos llevados a cabo durante el fin de semana por jóvenes que no son capaces de expresar su malestar de otro modo. Odian el sistema y apedrean, por tanto, los símbolos externos de ese sistema, practicando un modo de delincuencia atenuada que les compensa momentáneamente
del dolor de vivir en un mundo sin salida, sin horizonte moral o laboral, en un mundo loco. Intento explicarles que lo que ellos toman como un acto de rebelión fortalecen al sistema hasta extremos que no podrían ni imaginar. La sociedad, les explico, puede prescindir de otras cosas, pero no de los delincuentes. El delincuente, decía Octavio Paz en un ensayo de juventud, confirma la ley en el momento mismo de transgredirla. Les explico que cuando beben 4 cervezas y arrancan de raíz ese semáforo con el que yo tropiezo el lunes por la mañana, están haciendo gratis algo por lo que le deberían pagar. Y es que yo estoy convencido, les digo, de que si un día, de la noche a la mañana, desaparecieran los delincuentes, el Ministerio del Interior no tardaría ni 48 horas en convocar oposiciones para cubrir urgentemente todas esas vacantes. El joven, pues, que el sábado por la noche se emborracha y que al amanecer, antes de regresar a casa, llena de silicona la ranura de un cajero automático para no irse a dormir sin haber contribuido a la liquidación del sistema, no sabe hasta qué punto está contribuyendo a reproducir lo que detesta. Ese chico no es peligroso, en realidad es un funcionario que trabaja gratis para el sistema. De hecho, destroza el mobiliario urbano con el mismo gesto de rutina con el que el funcionario de Hacienda nos dice que volvamos mañana. Los trabajos de oficina es lo que tienen, que siempre hacen lo mismo. Cuando digo esto en institutos difíciles, en los que a veces entras pisando jeringuillas y donde los chicos te miran como si fueras un cajero automático al que no vendría mal poner un poco de silicona en la boca, se quedan lógicamente sorprendidos. Les explico a continuación, porque así lo creo, que el joven verdaderamente peligroso es aquel que un viernes o un sábado por la noche se queda en casa leyendo Madame Bovary o Crimen y Castigo. Ese individuo que se queda a leer Madame Bovary o Crimen y Castigo, les aseguro, es una bomba. ¿Por qué? Noto que me preguntan con la mirada. Porque en la realidad, les explico, está hecha de palabras, de modo que quien domina las palabras domina la realidad. Ellos dudan, claro, porque miran a su alrededor y no acaban de ver la relación entre la realidad y las palabras. Entonces les recuerdo el cuento aquel de Andersen, El rey desnudo, o El traje nuevo del emperador, según la traducción. Todos ustedes lo conocen. No me digan que no les resulta sorprendente el éxito de ese relato si consideramos que se narra en él la historia de un pueblo que ve vestido a un señor que va desnudo. Sobre el papel parece una historia inviable, por inverosímil, pero lleva años cautivando a niños y a mayores de todas las nacionalidades. ¿Por qué? Me pregunto en voz alta delante de los alumnos a los que intento convencer de las bondades de la lectura. Pues porque lo que ocurre en ese cuento, respondo tras unos segundos de tensión teatral, es lo que nos ocurre cada día, desde la noche a la mañana, a todos y cada uno de nosotros. Es decir, que salimos a la calle y vemos lo que nos dicen que veamos. Si la orden de ese día es ver al rey vestido, lo veremos vestido, aunque vaya en pelotas. En otras palabras, vemos lo que esperamos ver. Y esto es así de simple y así de espectacular. Las palabras son generadoras de realidad y en la ausencia de palabras también. Por eso invito siempre a los alumnos a preguntarse hasta qué punto es real la realidad. Entrados en este debate, se quedan muy sorprendidos cuando consigo hacerles entender que la realidad es en gran medida una construcción verbal. Lo explica muy bien Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, me parece, cuando afirma que la realidad es lo que decimos que es la realidad. Y hay un cuento, no recuerdo ahora de quién, en el que se relata la historia de un antropólogo que tras estudiar unos años en una universidad europea las características de una tribu del centro de África, consigue ir a conocerla gracias a una beca y no logra ver más que lo que ha estudiado. Y ocurre algo que a los habitantes del pueblo del rey desnudo, que no ven sino lo que esperaban ver. Es sabido, además,
nos advierte el autor del relato que estas tribus africanas tienen ojeadores que avisan cuando ven venir al antropólogo para que los negros se pongan a hacer las tonterías que el antropólogo espera que hagan. De manera que en la realidad, como vemos, colabora a la creación del estereotipo, para que lo que tenemos dentro de la cabeza coincida con lo que hay fuera de ella. A estas alturas, los alumnos que todavía me escuchan van haciéndose cargo de que, en efecto, lo que llamamos realidad no es algo inmutable, dado y fijo, sino algo en perpetuo movimiento que se modifica en función de que lo nombremos de un modo u otro, lo que sin duda alguna depende de la capacidad verbal de los usuarios de la realidad. Entonces es cuando trato de explicarles que también la ausencia de palabras genera realidades, y les cuento una anécdota extraída de una película canadiense titulada Léon, que quizá muchos de ustedes hayan visto y que les hace bastante gracia. Hay una escena en esa película, digo, en la que vemos una clase de inglés. Los alumnos, niños de 9 o 10 años, si no recuerdo mal, son de habla francesa. El profesor ha dibujado en la pizarra el esquema corporal de un niño al que llaman Johnny, cuyo cuerpo va recorriendo con un puntero, al mismo tiempo que los alumnos pronuncian en inglés la zona del cuerpo de Johnny señalada por el profesor. De este modo, se oye un coro de voces que repite como una letanía: el pelo de Johnny, la frente de Johnny, los ojos de Johnny, los párpados de Johnny, la nariz de Johnny, los labios de Johnny, etc. El protagonista de la película es uno de esos niños y llega muy excitado cada mañana a la clase de inglés para ver si ese día por fin nombran la polla de Johnny. Pues el muchacho no puede comprender, con toda la razón, que se mencionen cosas tan insignificantes e innecesarias como las uñas o los párpados y se ignora la polla que está en el centro de sus intereses. Pero como pasan los días y el profesor de inglés recorre todo el cuerpo de Johnny sin mencionar ese órgano, el niño crece convencido de que los ingleses no tienen polla. Y esto, que a primera vista parece el despropósito de un niño disparatado, les explico, es en realidad un desatino del sistema. El niño, por el contrario, está haciendo unos esfuerzos increíbles para entender algo que no tiene otra explicación que la que él se da. Ese niño constituye una isla de racionalidad en un entorno desquiciado. Pero el problema, añado, no es que nos surten zonas enteras de la realidad tan importantes como la polla de Johnny, sino que ni siquiera somos capaces de advertirlo. Cualquiera de vosotros, digo a los muchachos, cualquiera de vosotros podría hablarme de su cuerpo. Podría decirme que estamos compuestos de un aparato locomotor, de un aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, etc. Y podría decirlo porque hay una asignatura llamada naturales, supongo, donde se estudia todo eso. Pero si os preguntara, digo, dónde está o en qué consiste la capacidad de fantasear, de imaginar, os quedaríais mudos, porque no hay una sola asignatura, ni siquiera una lección de una asignatura en la que se estudie que además de todos esos aparatos que hemos mencionado, tenemos otro, al que vamos a llamar, por entendernos, el aparato imaginario, que sirve precisamente para levantar fantasías sobre nosotros mismos y sobre los demás. Fantasías que, por suerte o por desgracia, tarde o temprano se realizan. Todo lo que pasa por la cabeza pasa tarde o temprano por la calle. Ahí tienen el submarino, el autogiro, el viaje a la luna o la caída de las Torres Gemelas. Lleva cuidado con lo que deseas en la juventud, decía Henry James, me parece, porque lo tendrás en la edad madura. Lleva cuidado con lo que imaginas. Y bien, pregunto a los alumnos y a las alumnas, ¿no os parece escandalosa la ausencia en los planes de estudio de este aparato, en imaginario, cuando se usa mucho más que en el digestivo y que en el locomotor, mucho más incluso que en el aparato sexual, cuyo funcionamiento depende en gran medida de la imaginación? ¿Qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos?
fantasear. No hay más que mirar, digo, la cara que lleva la gente por la mañana en el interior de los coches o en el metro para darse cuenta de que van imaginando de que les toca la lotería, que se muere su jefe o que en la vida, en fin, va a empezar a tratarlos como se merecen. Y si entramos en un aula y contemplamos las caras de los alumnos mientras el profesor hace ecuaciones en la pizarra, enseguida advertiremos que muchos de esos alumnos están ya en otra parte. Aquí mismo, les digo, para comprobar si todavía me escuchan, habrá mucha gente que ha desconectado hace tiempo de mi charla para preparar el fin de semana. La cantidad de sonrisas me indica el número de alumnos que todavía me sigue para saber si debo rematar la faena o puedo continuar haciendo apostolado. Por lo general, he de decirlo, la mayoría me apoyan. Pues bien, ¿por qué ese interés desmesurado en que nos aprendamos el aparato digestivo con todos sus píloros y todas sus vesículas y todas sus glándulas y todos sus jugos, y esa falta de interés, en cambio, en que averigüemos algo, aunque sea poco, acerca de nuestra identidad? Personalmente, he conocido a mucha gente que se sabían los nombres de todos los huesos de los que estábamos compuestos, pero que vivía en una oscuridad terrible respecto de sí misma. ¿No resulta sospechoso este acuerdo universal en que no se estudie el aparato imaginario? Quizás sí, porque quien descubre dentro de sí la existencia de ese aparato y llega a conocer cómo funciona, se convierte en un individuo difícil de manipular, en un individuo libre. Quien lo ignora, por el contrario, vivirá alienado, generando deseos y fantasías de otro u otros. Será un esclavo. No verá más cuando abran los ojos que lo que espera ver y contribuirá al fortalecimiento de un sistema con el que seguramente no está de acuerdo. Ignorar la existencia del aparato imaginario, en fin, como si no perteneciera a la realidad, tiene consecuencias catastróficas, tanto individuales como sociales. Se debe a esta omisión, pues, lo que llamamos realidad y que ya vamos viendo que no es sino una parte muy pequeña de ella. Ya vamos viendo, que lo que llamamos realidad es el producto de lo que venimos denominando, con poca fortuna quizá, el aparato imaginario. En efecto, les digo a los chicos y a las chicas, observar este vaso de agua, esta botella, este micrófono, esta mesa, todo ello, en fin, cuando hay a nuestro alrededor, ha sido un fantasma en la cabeza de alguien antes de convertirse en un objeto real. De manera que no es que el aparato imaginario del que lo ignoramos todo exista, sino que de él depende la existencia de la realidad extramental, de la realidad que hay al otro lado de la cabeza. Cualquier cosa que seamos capaces de nombrar, desde las leyes a los sacapuntas, pasando por las bañeras, las lavativas, el reloj de arena, el Hasbin cloro o las compresas estaplanas con alas, es el resultado de la actividad de ese aparato, del aparato imaginario. Ahora bien, digo a los alumnos y a las alumnas, todos estamos de acuerdo en que lo que llamamos realidad es algo muy defectuoso. No hay más que asomarse a la ventana o leer el periódico para advertir que la realidad es una porquería. Estamos de acuerdo en que conviene mejorarla, pero ¿cómo mejorar algo cuya matriz está llena de defectos? ¿No sería más sensato trabajar en la matriz que en la realidad que esa matriz genera? Pongamos un ejemplo más claro, les digo. Pensemos en la sala de proyecciones de un cine. A veces la imagen sale distorsionada, pero a nadie se le ocurre pensar que el problema está en la pantalla, que no es más que una sábana, sino en el proyector. Hay que actuar, por tanto, sobre el proyector. En la realidad, sin embargo, nos pasamos la vida intentando arreglar una pantalla, cuando lo que está mal es nuestra cabeza. Si fuéramos capaces de amueblar bien nuestra cabeza, la realidad extramental mejoraría enseguida como efecto secundario. Hay que actuar, pues, sobre el aparato imaginario, pero ¿cómo actuar sobre algo cuya existencia ni siquiera está reconocida? Primero tendremos que aceptar que existe y, en un paso posterior,
mejorar su funcionamiento. Como no hay ninguna esperanza de que eso vaya a suceder, al contrario, la enseñanza está cada vez más dirigida al conocimiento de lo meramente cuantificables, termino recomendando a los alumnos que lean novelas, pues ese es el modo más eficaz de fortalecer ese aparato, el imaginario. Cuando uno lee una buena novela, les aseguro, es más sabio que antes de haberla leído, aunque no sea capaz de explicar por qué. El problema es que vivimos en un mundo donde todo aquello que no se puede cuantificar no existe. Para que la gente lea, hay que crear una atmósfera en la que eso sea posible. No se puede decir que estamos preocupados por la lectura cuando la situación de las bibliotecas públicas en algunos sitios es un desastre. Pero vayamos a las edades en las que, según dice todo el mundo, se hace un lector. ¿Cuál es la situación de nuestra literatura infantil o juvenil? ¿Cuántos debates sobre este asunto trascendental se han llevado a cabo en los últimos años? ¿Conocen ustedes un solo suplemento literario de la prensa diaria que dedique una sola página a la literatura infantil o juvenil de forma regular? ¿No será nuestra preocupación por la lectura tan aparente como la que los representantes municipales muestran por la situación del tráfico? No profundizaré más en estas contradicciones, pero permítanme añadir que hubo, desde mi punto de vista, en algún momento de la historia de la enseñanza, un suceso catastrófico a partir del cual se jodió todo. Me refiero a ese instante en el que se comenzó a pensar que bastaba para conocer el mundo con los contenidos de la ciencia y del mundo racional y del pensamiento racional. A partir de ese instante se nos empezó a hurtar toda aquella información sobre la realidad de la que había sido proveedora el mito, la literatura de viajes, los libros de aventuras. El mito se dirige a una parte de nuestro ser a la que no se puede acceder de otro modo. Sin el cultivo de esa parte estamos incompletos. Peor aún, estamos inválidos y a merced de quien nos quiera manipular. Hace unos años, cuando recibí precisamente un premio a la promoción de la lectura por un artículo publicado en El País, afirmé que no se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. Nadie, dije entonces, y aseguro siempre en los institutos y colegios, debería salir a la vida sin haber adquirido estas habilidades, porque son habilidades básicas. De otro modo, se dependerá de quien las posea, del mismo modo que aquel que no sabe hacer una tortilla depende de quien se la hace. Con frecuencia se nos pregunta a los escritores por qué escribimos, pero no se pregunta a los lectores por qué leen. La respuesta sería idéntica, ya que, como hemos señalado al principio, la escritura es un espejo de dos caras. En una de esas caras se mira el escritor y en la otra el lector, ambos a la búsqueda de una imagen articulada de sí mismos, del mundo. Saber leer, pues, es saber leer la realidad y encontrarse en disposición de estar o no estar de acuerdo con ella. Saber leer es saber leerse, construirse, cocinarse uno mismo en lugar de tomar la versión precongelada, precocinada, predigerida y previsible de sí que nos ofrece el mercado de la autoimagen. Aprender a leer es la premisa indispensable para interpretar la realidad, que es también el único modo de modificarla. Cuando llego a este punto de mi charla en los institutos, suele producirse una caída en el estado de ánimo del auditorio. Es normal. Quizá ustedes hayan empezado a fatigarse también, pues hemos perdido la costumbre de mantener fijada la atención durante mucho tiempo en alguien que habla sin interrupciones comerciales. Entonces saco un conejo de la chistera. Les digo a los chicos y a las chicas que de todas formas, en fin, si no leen para comprender el mundo, ni para modificar la realidad, ni para no ser manipulados, etc., lean al menos por dinero. El asombro es patente. Nadie les había dicho hasta ese instante que se podía ganar dinero leyendo. Pero es así. Y se lo explico. Les explico que es absurdo el disgusto que se llevan muchos padres cuando algunos de sus hijos dicen
que quiere estudiar humanidades. Quizá ese disgusto tenía razón de ser en otros tiempos. Ahora no. Todas las carreras tradicionalmente bien consideradas, porque quienes las estudiaban se situaban muy bien en la vida, están hoy en declive, al menos en el mundo del que yo procedo. Hay demasiados titulados en paro o subempleados. En cambio, la demanda de personas que sepan leer y escribir es cada día mayor, porque el que saben leer y escribir, como decíamos, domina la realidad. Las salidas profesionales para esta clase de personas son numerosísimas. Un buen creativo de publicidad, incluso uno mediocre, se gana la vida mejor que un ingeniero. Y quien dice un creativo de publicidad, dice un guionista de radio o de televisión o de cine, un editor de textos, un autor de reportajes, un escritor de conferencias para jefes de estados, para ministros o para abrir cursos universitarios o congresos como este. Si algo necesita el mundo actual, es lo que desde hace algún tiempo se viene llamando proveedores de contenidos. El desarrollo de la industria del ocio y sus alrededores ha llevado a la situación de que disponemos de gigantescos conductos, emisoras de radio o de televisión, internet, etcétera, por los que de momento solo discurre un hilo de talento. Estamos de acuerdo en que llenar 100 o 200 canales de televisión digital de talento es muy difícil, pero hay que llenarlos de algo, porque de momento van prácticamente vacíos cuando no son meros dispensadores de materia fecal. Pues bien, ¿quiénes son las personas con capacidad para proveer de contenidos esas enormes tuberías? La gente que sabe leer y escribir, sin duda. Todo esto que digo, en fin, es fácilmente demostrable, pero por si quedara alguna duda, pongo a los alumnos un ejemplo extraído de la vida real. Verán, hace unos años, no muchos, salió en la prensa un anuncio por el que la Comunidad de Madrid convocaba 4 plazas de telefonistas. Se presentaron a la convocatoria del orden de las 60 o 70.000 personas para disputar esas 4 plazas. Pueden ustedes imaginarse que entre los opositores había miles de titulados de todas las clases, desde ingenieros nucleares a arquitectos, pasando por ginecólogos, pediatras, marinos mercantes y abogados. No hay que hacer muchos números, entonces, para advertir que estadísticamente hablando, es hoy mucho más fácil ser astronauta que telefonista de la Comunidad de Madrid. Pero ahora viene lo más espectacular. También desde el punto de vista estadístico, cualquier español que sepa leer y escribir tiene muchísimas más posibilidades de ganar el Premio Planeta que de obtener una plaza de telefonista. Y el Planeta significa 600.000 euros de golpe, 100 millones de pesetas. Para ganar esa misma cantidad de telefonista habría que vivir varias vidas pegados a los mandos de una centralita. Cuando yo era joven, explico a los alumnos, y le decías a tu padre que querías ser escritor, lo normal es que te diera una torta. Pero si se trataba de un padre tolerante, además de la torta, te daba un consejo. Hijo, te decía, no te digo que renuncies a escribir si eso es lo que verdaderamente te gusta, pero de eso no se vive, por lo que te aconsejo que hagas una oposición a correos para disfrutar de un sueldo seguro y luego por las tardes, si tienes vocación, te dediques a escribir. Hoy esa conversación sería completamente al revés. Si llega un hijo y te dice que quiere ser telefonista de la Comunidad de Madrid, tendrías que darle una torta. Y si eres un padre tolerante, añadir un consejo. Hijo mío, me dices, eso es más difícil que ser astronauta. Para cubrir las últimas 4 plazas que salieron a concurso, se presentaron 60 o 70.000 personas, muchas de ellas con varias carreras y dominando 6 o 7 idiomas. Te aconsejo, pues, que te hagas escritor. Y luego, por la tarde, si de verdad tienes vocación de telefonista, yo mismo te regalo una centralita y te pasas la tarde cambiando las cabezas. Gracias. Como verán, recurro a cualquier cosa para convencer a los alumnos de que lean, que es para lo que me han llamado. Pero no les miento, todo lo que he dicho hasta ahora es verdad.
y ellos acaban percibiéndolo como verdad. No quiero decir que salgan de mi charla y se vayan directamente a la biblioteca del centro, cuando la hay, entre otras cosas porque no sabrían por dónde empezar. Quizá hayan intuido que existe en efecto una conexión entre la lectura y la vida, pero algo les dice que la lectura no es una conquista fácil. Tampoco en esto les engaño, no lo es. No es nada sencillo ser lector, hacerse lector, pero cuando uno lo logra, conquista al mismo tiempo una percepción de la realidad que ya jamás le abandona. Cerraré mi intervención del mismo modo que me gusta cerrarla en institutos y colegios, recordando a los oyentes que no hay en la vida nada tan real como aquello que calificamos de irreal. En la existencia de todo ser humano, no os quepa la menor duda, les digo, es más determinante, mucho más, lo que se le ocurre a uno que lo que le ocurre a uno. Pero así como lo que ocurre encuentra siempre un cauce de estudio y análisis, lo que se nos ocurre se reprime o sale por donde no debe. De hecho, hay muchas conversaciones que empiezan de este modo. Fíjate lo que me ha ocurrido esta mañana. He abierto el grifo del agua caliente y ha salido fría, o al revés. Sería impensable, en cambio, que alguien comenzara una conversación diciendo, fíjate lo que se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido, por ejemplo, que llegaba a casa y encontraba a mi marido en el suelo con una bolsa de plástico alrededor del cuello, que seguramente es una fantasía que tienen muchas mujeres cada día. En fin, si los alumnos a los que he venido dirigiéndome no están a estas alturas muy cansados, les cuento aún un par de anécdotas personales que demuestran el grado de real de lo que llamamos irreal. Hace años, por ejemplo, cuando me disponía a escribir en orden alfabético, una novela que guarda mucha relación con todo lo que he venido exponiendo hasta el momento, me acordé de un compañero del colegio cuyo padre era el ferretero del barrio. En el orden alfabético trato de mostrar hasta qué punto lo que imaginamos acerca de nosotros nos constituye más que en lo que nos sucede en la realidad o en lo que llamamos realidad. Recordé entonces que el hijo del ferretero nos había dicho en cierta ocasión a los amigos más íntimos que la ferretería era una tapadera bajo la que su padre ocultaba su verdadera actividad profesional, pues por lo visto era agente de la Interpol. Imagínense cómo cambió la percepción que teníamos de aquel hombre, aunque empezamos a mirar desde entonces con un respeto casi religioso. Yo pasaba delante de la ferretería cuando iba o venía del colegio y siempre me asomaba para verle enfundado en su guardapolvo gris, despachando clavos o tornillos con una naturalidad tal que parecía que no había hecho otra cosa en la vida. Y sin embargo, detrás de aquella apariencia se ocultaba un agente de la Interpol. Quizá en alguna ocasión me pregunté de dónde sacaría el tiempo para interpolar, teniendo en cuenta que no abandonaba nunca el mostrador, pero eran dudas pasajeras. Crecí con el convencimiento de que aquel hombre era lo que nos había dicho su hijo, y cuando tuve la edad de despejar el engaño, jamás se lo eché en cara. Pues bien, me acordé de mi amigo, decíamos, cuando estaba escribiendo esta novela, y conseguí localizarle y lo invité a comer. Le expliqué que me disponía a escribir un libro dedicado al peso que tiene en nuestras vidas lo irreal, lo que se nos ocurre, y que me ayudaría mucho que me hablara de su padre, el agente de la Interpol. Mi amigo dio un sorbo a su vaso de vino y compuso un gesto nostálgico antes de comenzar a hablar. Yo, dijo finalmente, he tenido en efecto dos padres, uno real, que era el ferretero, y otro irreal, que era el agente de la Interpol. Lo curioso, Juanjo, es que el más importante para mí fue el irreal. De él recibí los mejores consejos, así como las lecciones verdaderamente importantes para enfrentarme a la existencia. Mi padre real, como tú sabes, se pasaba la vida en la ferretería. Jamás prestó mucha atención a su familia, en parte porque era un hombre muy limitado también. El padre irreal, en cambio, no solo llevaba una vida apasionante,
sino que me gustaba pasarme la mano por encima del hombro, o eso imaginaba yo, y contarme experiencias inventadas por mí que constituyeron en espejo gracias al cual crecí y me hice un hombre. A medida que mi amigo hablaba de su padre irreal, que paradójicamente era el verdadero, él mismo se quedaba asombrado del peso que tienen en la existencia las cosas que no existen. Ya en los postres me dijo que su padre real había fallecido el año anterior y que un día, cuando se encontraba muy enfermo, pensó que el ferretero no se podía morir sin saber que había sido también un agente de la Interpol. De modo que se lo dije. Le dijo, papá, tú para mí no has sido un ferretero, tú has sido un agente de la Interpol. Por lo visto, su padre se quedó mirándome con extrañeza durante unos segundos y al final dijo, pues ¿sabes que algo había notado yo? O sea, que nunca sabemos dónde está realmente la frontera entre lo que ocurre y lo que se nos ocurre. Ya de mayor, vivía algún tiempo en un apartamento minúsculo situado precisamente en el mismo barrio de mi infancia, muy cerca de la ferretería que había servido de tapadera al padre de mi amigo. Un día estaba intentando escribir, o quizá buscando alguna coartada para no hacerlo, cuando sonó el timbre de la puerta y apareció una chica joven, muy menuda, con melena y una carpeta azul entre las manos. Me dijo que estaba haciendo una encuesta sobre hábitos de consumo entre los vecinos de la zona para estudiar la viabilidad de un supermercado y rogó que me dejara. Me dejé y poco a poco fui dándome cuenta con espanto de que todos los actos de mi vida, incluso los que yo consideraba menos sociales, como comprar discos o libros, estaban catalogados en algún despacho de esa ciudad como hábitos de consumo. De manera que cuando la chica te preguntaba si dormías con la luz encendida, no tenía ningún interés en saber si eras miedoso, sino cuántos vatios tenías en hábito de consumir al mes. Y cuando indagaba si estabas casado, lo que quería saber en realidad era si tenías el hábito de consumir esposa. Resultaba imposible consumir esposa en un apartamento tan pequeño, pero ella de todos modos te lo preguntaba, y te preguntaba si consumías hijos, y quizás si preferías adquirirlos en tiendas de barrio o grandes superficies. No había forma de escapar, en fin, a aquella radiografía implacable. Pero cuando llegamos a la zona de los hábitos de consumo de animales domésticos, reaccioné a tiempo y mentí. Le dije que tenía un canario, ya que había adquirido en mi infancia el hábito de consumir canarios, por decirlo en su lenguaje. Esa noche, cuando me encontraba en la cama leyendo una novela, escuché cantar al canario inexistente en el salón. Qué curioso, me dije, este canario sin necesidad de existir es ahora lo más real de mi vida, justamente porque es lo único de ella que ha logrado escapar a las leyes del consumo. Decíamos antes que vivimos en un mundo en el que todo aquello que no se puede cuantificar no existe, pero sí existe. Los grandes dramas individuales o colectivos en los que se ha visto envuelta la humanidad no han estado motivados por cuestiones reales, sino por cuestiones irreales. Todavía hoy seguimos matando y muriendo cuando hay tantas necesidades reales que atender por entelequias como la patria o Dios. Por todo ello, para que no sean víctimas de lo irreal, ni de lo real, ni de sí mismos, yo termino mi charla en los institutos asegurando a los alumnos que a esas alturas todavía me siguen, que lean literatura, porque la literatura constituye un modo de conocimiento que nos acerca a zonas de la realidad a las que no se puede acceder de otro modo. Permítanme el atrevimiento de terminar hoy del mismo modo, solicitándole a todos ustedes que lean también mucho, incluso aunque no me lean a mí. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Juan José Millás. Yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de disfrutar de esta conferencia nos hemos sentido como auténticos lectores de lo que estábamos viviendo. Tenemos 2 o 3 minutos por si hay alguna pregunta
y luego dejaremos 5 minutos para que a la 1 en punto comience la siguiente conferencia. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Un segundito. Preguntaba Juan José Millas, ¿cuál es su hábito diario, eso que llamamos costumbre, que más contenido le da para escribir? ¿Qué más contenido le da? Para escribir. ¿Para escribir? Sí. Bueno, yo creo que el motor de la escritura es la lectura. De manera que yo todos los días, yo dedico a la mañana a escribir y en la tarde a leer. Yo leo no menos de 4 horas todas las tardes. Y sin ese combustible no podría escribir. Es más, yo creo que si a mí me dieran, usted tiene que elegir el resto de su vida entre leer o escribir. Tiene que leer una de esas dos cosas. Yo creo que elegiría leer, porque leer es un modo de escribir también. Cuando alguien lee un libro, lo está reescribiendo en el momento de leerlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí, por favor. Sí. Hola, buenos días. Primero, felicitar por la conferencia. Me ha encantado. Qué fino humor. Y la segunda es decirle, bueno, soy Raúl Ramos, soy profesor de lo cuantificable, de biología concretamente, y quería dar un mensaje de ánimo y de esperanza, porque hay muchos profesores de lo cuantificable que también leemos y que además intentamos transmitir a los alumnos que la imaginación forma parte también de la ciencia y que el método científico empezó haciéndose, observando y haciéndose preguntas que se intentaban responder estableciendo hipótesis que parten de la imaginación. Entonces, que las humanidades y las ciencias están volviendo a estar juntas y por eso le animo a que también lea sobre ciencia, porque hay científicos que son muy imaginativos y muy interesantes. Y luego también acabar con la dicotomía de una vez, por favor, de humanidades y ciencias, porque el saber es uno. Volvamos al Renacimiento. Muchas gracias. Sí. Luego también terminar con la dicotomía ciencias-letras. Bueno, yo soy un buen lector de libros de ciencia. Leo muchos libros de ciencia, porque los libros de ciencia son susceptibles también de leerlos desde una perspectiva literaria. Y los libros de ciencia, cuando son buenos, son literatura también. Quiero decir, el origen de las especies de Darwin merecería pasar además de a la historia de la ciencia, a la historia de la literatura, porque es literariamente un gran libro, ¿no? Es decir, que yo soy un gran lector de libros de ciencia y de libros de la filosofía de la ciencia, y no solamente eso, sino que en mi actividad como periodista hago muchos reportajes acercándome a ese mundo, ¿no? Y efectivamente yo creo que un momento que señalaba antes en el que se jodió todo en la enseñanza es cuando esos dos universos se separaron, ¿no? Porque esos dos universos deberían seguir trenzados. Una última pregunta. Nada más. Pues retomamos a la 1. Muchas gracias y seguimos. Gracias, feliz congreso.